Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces, como explicó la doctora hace un minuto, el caso que vamos a poner es un caso bastante típico. Un varón de 35 años, ¿sí? En esta ocasión sin antecedentes mórbidos. Sufre una explosión de balón de gas, lo clásico. Los accidentes domiciliarios son bastante comunes. Ahí no discrimina varón, mujer. Es uno de los escenarios que se da bastante frecuente. Bueno, en su domicilio entonces sufre esta explosión de balón de gas, generando una quemadura en cara, cuello, tórax anterior y extremidades superiores. Paciente, aparentemente, los resultados o la información que se tiene del caso es que llegó por sus propios medios a un servicio de urgencia. En este servicio de urgencia se estimó un 30%. Generalmente en los servicios de urgencia estos pacientes son vistos por los cirujanos, ¿sí? Ese es el primer enfrentamiento médico. A su ingreso, probablemente, por algunos signos clínicos, estimaron que tenía una sospecha de injuria inhalatoria. El hecho de que tenga la cara quemada probablemente les hizo pensar a los colegas que había una condición para sospechar esta situación clínica. Obviamente ya el paciente llegando con nosotros, primero obviamente vieron ustedes en el inicio, se hace el ABC de cualquier paciente de trauma, porque finalmente el paciente quemado, eso es súper importante que ustedes tengan claro, es un paciente de trauma y por lo tanto el manejo tiene que ser como lo que implica hacer paso a paso el control de vía aérea, ¿cierto? El manejo de la parte circulatoria y obviamente la parte final, que es la que finalmente es la más importante en un quemado, es la parte de la fluidoterapia, que es lo que ahí vamos a ahondar con bastante detalle. El enfoque clínico, entonces, la evaluación y la estabilización secundaria, ya una vez que llega a la urgencia, ¿cierto? Se hace toda la estabilización inicial y sube a nuestra unidad. El manejo de vía aérea probablemente ya lo estimaron en la urgencia, estimaron que tenía una injuria inhalatoria, así que se intubó el paciente. Partimos entonces con la reanimación con volumen y obviamente aquí es importante recalcar qué es lo que se tiene que estimar en los pasos de la reanimación. Ya, entonces, como les explicaba, se sospechó probablemente injuria inhalatoria, ¿cierto? Se intubó al paciente, se solicita la cama de UCI, se recibe por un equipo multidisciplinario, que eso es súper importante destacar. Bueno, generalmente los pacientes pueden tener inhábil o hábil, pero generalmente están los tres equipos principales, los tres estamentos. Está el médico, la enfermería, está el técnico paramédico, el kinesiólogo, que recibimos todos en conjunto al paciente y empezamos con la estabilización secundaria, que sí. Probablemente el paciente ya ventilado, ¿cierto? Acá en este caso, con una frecuencia de 130 por minuto, frecuencia respiratoria de 26, conectado a ventilador, saturando 98 con una FiO2 al 30%, una presión arterial estimada entre 110 con 50.
promedio de media alrededor de 70, ¿sí? Se inicia la reanimación, abajo en la urgencia probablemente no hicieron o no quedó un buen registro de ello, pero aparentemente se partió dando aportes de volumen. Aquí es donde viene la parte que yo quiero hacer énfasis y que ustedes obviamente tengan claro que es importante. Si bien es cierto, la UCI es la que va a hacer el manejo secundario de la estabilización del paciente, las horas que puedan estar ya sea en la urgencia del hospital nuestro o en cualquier otro centro son vital para que el paciente pueda tener un buen pronóstico. Los pacientes de trauma en general, el manejo de fluidos tiene que ser lo más precoz posible, porque esas horas que es paciente del momento del accidente, que es la hora cero, desde ahí el aporte de volumen tiene que ser lo más inmediato posible para que obviamente el paciente pueda tener una mayor respuesta en lo clínico en el transcurso de las 24 o 48 horas que son cruciales para él. ¿Qué es lo que obviamente tenemos que cuidar en este manejo de fluidoterapia, la parte de shock hipovolémico, en definitiva, que es lo que pasa con estos pacientes? Es cuidar la triada de la muerte, que se dice, en un paciente de trauma, ¿cierto? Habrán escuchado ustedes el término de estabilidad de triada de la muerte, es cuidar la hipotermia, ¿cierto? La acidosis y la coagulopatía, que en estos pacientes obviamente pueden ocasionar el deceso de él. Con respecto a la resucitación con fluido, con respecto a nuestros pacientes en general ha habido bastantes cambios en estos últimos 15 años. Si bien es cierto, en un principio habrán ustedes escuchado la fórmula de Parkland, que es una fórmula que desde hace mucho tiempo obviamente se tiene estandarizado para el manejo de los pacientes grandes quemados, y pacientes quemados graves y pacientes con sobrevida excepcional. Siempre se ha estimado que se hacen los pacientes con un porcentaje sobre un 20%. Sin embargo, igual han habido casos en los que se ha hecho en pacientes de menos porcentaje. Ahora, ¿dónde viene el cuestionamiento de esta fórmula? Que si bien años atrás se hizo como una guía, hablo años, más de 20 años atrás, que obviamente se tenía esta fórmula por un profesional, el doctor, que lleva el nombre de la fórmula, que en definitiva se consideró fórmula, pero en realidad fue una guía para ellos en su momento. Sin embargo, creo que lo que con el tiempo quedó como un error, y ahora mirando para atrás fue lo que empezamos ahora a asumir, que el manejo de esta fórmula dejaba como en claro que uno tenía que hacer un cálculo de 4 ml por kilo de peso por la superficie corporal que tenga el paciente quemado, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, hay una, déjenme ver si yo tengo esta, no tengo, hay una descripción del cálculo de porcentaje de un paciente quemado, que es la fórmula de la fórmula de los 9, para calcular cuánto de área quemada tiene el paciente. Entonces, esa fórmula obviamente, si el paciente que como les presenté tiene un 30-35% de superficie corporal, uno el 4 ml multiplicaba más la edad. Finalmente eso, tiempo atrás, uno seguía muy a regla el resultado que daba ese valor. Y ahí es donde hubieron cambios con el tiempo, porque claramente si ese valor daba un estimado, por ejemplo, de 15 litros que tenga que recibir ese paciente, estimado, claramente eso vimos que era una sobrevolemización del paciente. Dábamos exageradamente cantidad de volumen que al final llevaba en perjuicio al paciente en términos de pronóstico, en términos de disfunciones y también en relación a las heridas, a las quemaduras que lograba, ocasionaba la profundización de ellas. Por lo tanto, ahora solo es una guía. Solo una guía. Sí sigue siendo importante que el médico, que el residente que se haga cargo de este paciente, haga un estimativo de ese porcentaje y obviamente en base a eso esta fórmula la tenga, pero como solo un referente. Y que obviamente la guía para que ustedes puedan hacer un manejo del paciente en la reanimación nos ayude a partir, pero finalmente el que determine cuánto es lo que tiene que recibir de volumen sea algo muy básico como la diuresis. Guiándose solo en la diuresis, que sea un valor de 0,5 a 1 ml por kilo hora, uno puede estimar que obviamente está dando un valor adecuado a ese paciente, seguido además de controlar una
un hematocrito para ver que no esté concentrado, un bicarbonato para ver que no hay una acidosis de por medio, que también la hipovolemia lleva a eso, y la anatremia, que tenga una hipernatremia que también nos da los datos clínicos para asumir que estamos o no estamos reanimando en forma adecuada y cuánto nos queda por reanimar. Aquí está lo que les acabo de mencionar. En el fondo, inicialmente teníamos este cálculo de Parland, como se los explicaba recién. Se estimaba siempre que de ese valor de 15 litros que yo les menciono, se asumía que por lo menos unos 7.5 litros se recibía el 50% de ese valor en las primeras 8 horas y después los 50% restantes en las 16 horas posteriores. Hoy en día eso ya está obsoleto. Claramente ahora es, como les explico, es en base a valores de exámenes, a la condición clínica del paciente y algo tan simple como la diuresis, que eso es sumamente vital. El paciente quemado en sí, lo que finalmente pasa desde el punto de vista fisiopatológico es un proceso inflamatorio severo. Hay una cascada inflamatoria descontrolada del paciente y por lo tanto esa pérdida de volumen en el fondo se genera porque pierde, se dice que lo que en general el paciente pierde en las quemaduras es plasma y por lo tanto lo que uno busca es reponer, básicamente es eso, reponer ese plasma. Y ahí vienen con qué vamos a hacer el aporte de volumen de ese paciente. Entonces, como tengo aquí en esta gráfica, obviamente lo que aumenta es la permeabilidad capilar, ¿cierto? Los pacientes sacan agua hacia afuera del intravascular y obviamente quedan con un volumen intravascular disminuido y un extravascular muy aumentado. Por lo tanto, el aporte de volumen que ustedes entregan también, si se da en exceso, lo que va a ocasionar es una sobrecarga de volumen en un área fuera de la que necesitamos, que es el intravascular. Entonces, en definitiva, es dar aportes de volumen entonces con una guía, como les digo, que es finalmente la diuresis la que va a marcar los aportes de volumen que ustedes van a ir entregando, horario, el control es horario, eso es súper importante también que ustedes lo tengan claro, y los controles de exámenes que en general los hacemos por lo menos dentro de las primeras 24 horas, cada 6 horas controles de exámenes para ir viendo el aclaramiento del sodio, ese hematocrito que deje de tener valores de 50 y más, que normalmente es lo que aparecen en pacientes con quemaduras extensas. Y aquí también otra cosa que es importante, no necesitan tener un monitoreo muy especializado, el monitoreo básico es suficiente. Ahora, ¿con qué es el aporte de volumen? Que eso también importa mucho. Como bien les dije hace un minuto, la pérdida generalmente que tienen estos pacientes cuando sufren estas quemaduras es plasma. Y en muchos lugares se ha buscado siempre reponer, incluso hay centros en otras partes que reponen con plasma. Pero en general uno puede usar lo más cercano al plasma dentro de los cristaloides, es el Ringer lactato, ¿sí? Y es el cristaloide el que más se usa en las primeras 24 horas. Respecto a coloides, que es algo que también estuvo en algún momento muy cuestionado, básicamente el cuestionamiento vino porque se pensaba que los coloides, especialmente la albúmina, era una solución muy pesada, con un poder oncótico muy alto, y eso finalmente perjudicaba darlo muy precozmente, porque finalmente como es un paciente que está hipovolémico, deshidratado, lo que necesitamos es rehidratar, el ideal es poner ese aporte de volumen que está perdiendo, que lo dan los cristaloides. Sin embargo, la albúmina, generalmente, ¿qué es lo que favorece en esta condición clínica en la que estamos? Consideramos que estamos en las primeras 24 horas, es que si hay cargas de volumen muy altas, salgamos del 30% de este caso, porque que en realidad probablemente el volumen de este paciente no sea más de 10 litros, es que un paciente que tenga extensiones más grandes se dan volúmenes muy altos. Y la albúmina lo que hace es disminuir esa cantidad de volumen que ustedes probablemente ese cálculo estimativo del Parland les permite dar. ¿Me siguen? Entonces, en el fondo, la albúmina favorece en ese sentido
a tratar de disminuir la cantidad de volumen que pueda recibir el paciente. Aquí obviamente les puse las dos soluciones que más usamos. Y ahora, otra pregunta que probablemente ustedes se harán: ¿cuándo es conveniente incorporar la albúmina en esta reanimación? Consideren que la reanimación estamos pensando en 48 horas, que son las 48 horas cruciales de un paciente en fase de reanimación en un quemado. ¿Cuándo uno estima que puede poner esa albúmina? No sé, 24, 36 o a las 48, es justamente cuando uno ve que el paciente está con un gran edema, que ustedes, los manejos de volumen, le están dando una cantidad suficiente, pero ese paciente, la diuresis no alcanza a sacar los valores que ustedes han estimado, digamos, en cuanto al porcentaje. Entonces ahí conviene dar aportes de albúmina, para no seguir dando cantidades de cristaloides que finalmente hacen una sobrecarga y terminan en lo que obviamente les mencionaba recién, que es en esta condición de una sobrevolemización. Entonces, la albúmina básicamente lo que ayuda es a disminuir la carga de volumen, ¿sí? El manejo de vía aérea, así como va a dar Emilio, va a ahondar en este tema, pero lo importante que uno tiene que, en el caso que ya mencionaba, venía ya intubado desde la urgencia. Probablemente ahí nosotros ya no tenemos más que sostener al paciente, conectar al ventilador mecánico, dejarlo con apoyo obviamente del kinesiólogo, asegurar la vía aérea, ver que el tubo orotraqueal esté correctamente posicionado. El ideal, si nos toca a nosotros, el paciente nos llega ventilando espontáneo y notamos que el paciente probablemente tiene alta sospecha de tener una injuria inhalatoria o que tenga un edema supraglótico, quizás incluso hasta por el aporte de volúmenes que se dé, la intubación idealmente tiene que ser con un tubo 8.5, ¿sí? Porque obviamente con el transcurso de las 24-48 horas, si queremos hacer algún estudio y queremos de alguna manera apoyar con algún procedimiento como una fibrobronco, claramente el ideal es que tengan tubos un poco de mayor diámetro, y eso es un 8.5, ¿sí? La conexión al ventilador mecánico, como les dije, el ideal tienen una ventilación convencional, el PIP suficiente para que tenga una distensibilidad adecuada, lo mejor posible. Y lo que les mencionaba recién, el considerar la fibrobroncoscopía también es algo que ya no se asume como hacer diagnóstico con fibrobroncoscopía para asumir una injuria inhalatoria. La injuria inhalatoria es un diagnóstico clínico, ¿sí? Y ese diagnóstico obviamente se hace en base a la anamnesis que uno haga del paciente. ¿Dónde fue el accidente? ¿Si fue en un lugar abierto o no? Si hubo exposición a tóxicos, porque finalmente la injuria lo que genera esta inflamación de la vía aérea alta y baja, dependiendo del tiempo de exposición, son los tóxicos. Es el humo, es el gas, es la combinación de elementos de combustión que generan daño en la vía aérea. Por lo tanto, la fibrobroncoscopía es un apoyo más que nada para permeabilizar la vía aérea cuando se llena de molde de fibrina y que impide el buen flujo de esa vía respiratoria, y obviamente eso lleva a infección. Entonces ahí obviamente tiene fuerte peso el hacer la fibrobroncoscopía, ¿sí? El manejo sistémico, que aquí lo puse un poco para que ustedes entiendan el concepto de que cuando llega un paciente, por ejemplo en este caso, aquí este paciente es solamente como un referente, que tiene aquí su escarotomía, que claramente no es la ideal, para que solo tengan como concepto el término de escarotomía, pero también es una de las cosas que uno ve cuando llega un paciente quemado, que eso también nos toca a nosotros como intensivistas hacernos cargo. Si el paciente llega con un compromiso respiratorio, viene ventilado, pero ustedes no logran ventilar bien al paciente, buscar la explicación en que a lo mejor hay un componente también restrictivo, hay alguna condición de presión en el tórax que está generando por las quemaduras, y ahí viene el apoyo del cirujano. Si es obviamente el cirujano plástico, ideal, si no los cirujanos generales, que son los que nos apoyan para hacer el manejo de lo que en este caso sería un síndrome compartimental, que a la larga también perjudica a la parte ventilatoria del paciente.
Así que en estos casos, por lo menos este necesita escarotomía de urgencia, porque si no, claramente eso va en perjuicio del compromiso respiratorio de ese paciente y la ventilación mecánica, que finalmente es lo que lo va a complicar aún más. Bueno, como les explicaba, el monitoreo de un paciente quemado inicial, la verdad, no tiene necesidad de hacer un monitoreo invasivo avanzado. Ya en las siguientes clases les voy a explicar cuando ya tengamos al paciente más días, y ahí es donde probablemente vamos a tener que discernir en un monitoreo avanzado, háblese de un PAICO, háblese de un catéter de arteria pulmonar. Aquí en las primeras 24 o 48 horas basta que ustedes tengan un acceso central, una sonda Foley, tomar exámenes, hacer un seguimiento de diuresis, como se los expliqué, y con eso ustedes tranquilamente se pueden manejar. Pedir exámenes de rutina. Si estamos en este escenario de sospecha de una injuria inhalatoria, la carboxihemoglobina es importante, porque nos da también la gravedad de esa injuria y quizás incluso hasta el tiempo que ese paciente nos va a tener en ventilador mecánico. Otro elemento que también importa mucho y que también marca pronóstico, como se los expliqué en un trauma, es la hipotermia. Los pacientes quemados también tienen la particularidad que, por la misma situación de tener esta quemadura extensa, el calor obviamente también tienen dificultad de conservar, entonces llegan pacientes en condiciones de hipotermia y eso también puede ir en perjuicio de su condición clínica y el pronóstico. Así que eso implica ahí también los chicos, Carlos les va a explicar todas las medidas que se hacen respecto a eso, pero es algo importante que ustedes también tienen que estar al pendiente. La parte farmacológica, también ahí, dependiendo de la gravedad de ellos, si el paciente está en ventilación mecánica, obviamente apoyarlo con siempre el manejo del dolor es vital en un paciente quemado, fentanil, propo, idealmente. Si no es así, en ocasiones midazolam, si el paciente obviamente hace difícil el manejo ventilatorio del paciente y estimamos que el paciente va a estar más tiempo en ventilación mecánica o la extensión es muy grande y no tiene posibilidades de salir del ventilador, la segunda opción es midazolam. Los broncodilatadores también es importante incorporarlos desde un inicio. La protección gástrica, la tromboprofilaxis, porque obviamente estos pacientes en un nivel de estrés severo que tienen, también son propensos a hacer úlceras por estrés e incluso hemorragias digestivas, que también hemos tenido casos en donde han habido situaciones extremadamente graves y obviamente el pronóstico también se ensombrece en este escenario. Otro tratamiento farmacológico que es importante son los complejos vitamínicos. Estos pacientes, generalmente las quemaduras, lo que obviamente también ocasiona es pérdida de micronutrientes, por lo tanto es importante que se incorpore dentro del manejo médico polivitamínicos. Aquí les pongo todo lo que generalmente nosotros usamos en infusión, que es tiamina, vitalirid. Generalmente en todos los hospitales se manejan estas soluciones que son de aporte para ayudar un poco a la cicatrización, porque finalmente es lo que pasa con estos pacientes, el epitelio se daña y por ende obviamente la complicación quirúrgica se hace más compleja. Otro elemento que probablemente si ustedes han revisado el manejo de los grandes quemados, en algún momento se habló mucho del uso de corticoides. Hoy está cuestionado, en realidad ya está es controversial el usarlo. Solo en situaciones puntuales, como por ejemplo un paciente que tenga antecedentes de asma, hay alguna enfermedad de bases respiratorias en donde asumimos el uso de corticoides. Por lo demás, en cualquier otra situación no se usa corticoides, ¿sí? Eso también es importante, es algo que también ha cambiado con el tiempo, a no ser que tengan un paciente en condición de shock, que lo vamos a hablar mañana, en ese caso sí, obviamente, porque ahí hay otra razón, hay una condición de shock o insuficiencia suprarrenal que obviamente uno necesita aportar el corticoide, pero de ingreso claramente no está indicado. Respecto a los antibióticos, también lo vamos a hablar en otra charla, tampoco está hoy en día estimado dar antibióticos de entrada. Los pacientes quemados, esto por la experiencia en el tiempo que llevo yo, ha pasado
varios procesos con respecto al tema de antibióticos. Inicialmente tuvimos años atrás la idea de que un paciente quemado con una extensión sobre un 20%, el riesgo de perder la barrera de defensa los hacía ya vulnerables a que vengan con el riesgo de infección. Y dejábamos esquemas antibióticos en forma empírica, asumiendo los posibles gérmenes que podían estar comprometidos. Entre ellos, gram positivos, era seguro que asumíamos podía ser una complicación. Entonces dejábamos esquemas empíricos, como les digo, y en base a eso dábamos un tiempo. Pero con el transcurso de los años, la verdad, nos dimos cuenta que eso era un error, que al final lo que estábamos generando era solamente hacer selección, y de un tiempo a esta parte ya con todo lo que se está viviendo ahora y la resistencia bacteriana, que también es un tema que se los voy a mencionar mañana, claramente hoy en día ya se sabe que no es así. ¿Qué es lo que necesita un paciente quemado? Es sí que tenga un aseo precoz, que el cirujano, por eso es importante que el equipo y ustedes como a cargo de este paciente tengan un contacto directo con los cirujanos generales. Si les toca en un horario de urgencia, llegan y no tienen a un cirujano plástico ahí disponible, el cirujano general tiene que entrar rápidamente antes de las 24 horas a hacer un aseo, porque eso es lo que va a cambiar la condición de infección o no infección de esas quemaduras, ¿sí? El manejo analgésico también se va a hablar por la doctora Larrea más adelante, es multinodal. Ahí usar, como habíamos dicho, fentanil. En un paciente que ya está en el destete se agregan algunos medicamentos como la pregabalina, se ha incorporado mucho en el manejo, tramal, metamisol, los AINES, la metadona también. Bueno, ahí se va a ahondar más adelante en ese tema. El tema nutricional es algo también muy importante y que hemos visto que se deja un poco de lado, porque en realidad es algo que uno siente que el órgano, el tracto digestivo no avisa en realidad el daño que se genera en una condición de reanimación y el daño ciliar que se puede generar el no nutrir a un paciente. Sin embargo, para la condición de evolución clínica de una quemadura, realmente el no nutrir a un paciente en forma precoz es también un error muy, muy grave que se comete. Entonces, lo importante es hacer una nutrición precoz, ¿ya? Esto, obviamente, los pacientes quemados tienen requerimientos distintos al paciente convencional. Las calorías, obviamente, son mayores. Aquí les pongo 30 kilocalorías por peso, multiplicado por 1.12, es un valor estándar. Y las proteínas de 2 gramos por peso real, ¿sí? Y las nutriciones, obviamente, también después se las voy a mencionar cuáles son las nutriciones ideales que tienen esta característica. Tienen que ser nutriciones con concentraciones potentes en proteínas, por ejemplo, el Fresuvi2K es el que usamos nosotros mucho, y la guía, obviamente, en un inicio, si les llega un paciente, las primeras 24 horas, probablemente puede pasar que no se inicie la alimentación porque obviamente están en ese de reanimación. Y probablemente el paciente, si está en una condición de shock, a lo mejor no es el momento. Pero sí el ideal es incorporar esa terapia lo más luego posible. Y el seguimiento del manejo nutricional obviamente se hace en base al nitrógeno ureico urinario, que es la recolección de orina que ustedes hacen en 24 horas. Ahí les va a dar un estimado de cuánto es lo que pierde, porque estos pacientes lo que tienen es que son pacientes muy catabólicos. Por lo tanto, por eso es que tiene que estar guiado con este examen para poder hacer el manejo fino de la nutrición en estos pacientes. Como acá les expliqué, el manejo de estos pacientes no necesita tener un monitoreo avanzado, con tener una vía central, que sí importa, tener a veces áreas quemadas por zona central, a veces no logramos poner catéter y tenemos que recurrir a los femorales, pero tener una vía venosa que nos permita reanimar y dar todo el manejo de agudo, la nutrición enteral, la ventilación, ¿cierto? Aquí obviamente les puse tener una línea arterial para hacer el seguimiento de los signos vitales, su catéter, la sonda y el monitoreo horario es
más que suficiente para que ustedes hagan el manejo de las primeras 24 a 48 horas. En el fondo, ¿qué es lo que uno busca en general con los pacientes? Siempre, como dice acá, menos es más, ¿sí? Menos monitoreos invasivos, ideal, porque obviamente, claramente a veces eso trae más complicaciones que ayuda en la fase inicial. Digo, los aportes de volumen, ¿sí? Tratar de cuidar que sean cristaloides, que obviamente no generen sobrecarga, la menor sedación posible, si el paciente permite mantener menos sedado, siempre es tratar de mentalizarse que si el paciente llegó ventilado, ustedes lo conectan a la ventilación mecánica, pero siempre proyectarse que ese paciente tiene que salir pronto para evitar dar un problema más que son las sobreinfecciones, ¿cierto? Ahí, bueno, les explico, menos ventilación invasiva, la parte kinésica motora, que también se va a explicar, hacer toda la rehabilitación lo más precoz posible. Y las primeras horas de un quemado, ¿no? Ventile lo menos posible, la analgesia según la necesidad, descompresión precoz, que eso es lo que les explicaba, que también es importante, ahí se va a hablar también de compartimentales, se pueden generar cuando uno sufre quemadura en las extremidades, las circulares que ya va a explicar más en detalle, que también importa porque obviamente si uno no pide la ayuda del cirujano, esas quemaduras obviamente generan bajo flujo y se puede perder una extremidad si no se actúa rápido, y eso muchas veces el médico intensivista es el que se hace cargo de eso. Informar al cirujano y decir que tienen un paciente en esa condición. Entibiar al paciente y la rehidratación con criterio, poco fluido como para evitar la sobrevolemización. Eso sería como